Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, la segunda parte del video que subí ayer sobre lo de la marea verde y algunas cosas que yo creo que ahí nos están diciendo, pues me gustaría a mí aclarar esto, ¿no? Como que a mí me parece súper importante, yo creo que una ausencia, primero hay que sospechar, yo creo que la política de la sospecha es una política súper necesaria en un contexto en el cual hay un auge del feminismo blanco, que es un feminismo hegemónico, y el feminismo blanco hegemónico siempre es un feminismo que está inscrito y todas sus soluciones y alternativas y cambios o lo que nos dé la gana, siempre apuestan a las lógicas dentro del Estado. Y con esto yo no estoy diciendo de que qué mal que la Suprema Corte de Justicia de México dijo de que el aborto, que ninguna persona debe de ser criminalizada ni encarcelada por el hecho de haber abortado. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que justo la narrativa, el discurso y lo que se pone sobre la mesa para poder construir el aborto como un derecho es un discurso que borra e invisibiliza muchísimas otras experiencias de mujeres y personas gestantes que forman parte de otras cosmovisiones, ¿no? Que son pues, subalternizadas, racializadas, negras, etcétera, ¿no? Como que parecería que hablar de autonomía reproductiva es una gran ausencia. El debate del racismo debe de ser central dentro del debate del aborto, ¿no? Yo creo que no podemos estar hablando solamente sobre las aborteras, como si se acabó, sino más bien sobre autonomía y derechos reproductivos, ¿no? Y no desde esa perspectiva, mejor dicho, que me parece tan racista, ¿no? De maternidades deseadas, porque no seamos ingenuas. Aquí hay que hacernos la pregunta de cuáles son las maternidades deseadas en estos contextos profundamente desiguales y racistas. ¿Cuáles son esas maternidades? O sea, todos esos programas de planificación. Ustedes no pueden negar, gente, que hay una narrativa de un feminismo blanco, de ruptura del techo de cristal, del empoderamiento de la mujer, empoderamiento que siempre se logra, siempre y cuando sea un empoderamiento económico que va dirigido en una lógica evangelizadora a decirle a las mujeres que no tengan hijos, que se planifique. Pero ¿cuáles son esas mujeres que no tienen que tener hijos y que se tienen que planificar? Y hagamos un ejercicio de sinceridad radical también. Cuando ustedes ven a esos vatos racializados, ¿no? Que trabajan, que tienen labores precarizadas, y a esas mujeres racializadas, en fin, ¿qué pensamos nosotros? ¿Por qué tienen hijos? ¿No? Y generalmente hay una narrativa que está inscrita, ¿no? Dentro de esta lógica evangelizadora. Incluso hay testimonios. Esta Karina Ochoa habla sobre en sus tiempos de feminista blanca cómo se iba a las comunidades con esta agenda para hablar de autonomía reproductiva, para hablar de ciudadanía, conceptos que muchas veces no se podían traducir en esas comunidades. Hablar de la agenda del aborto, o sea, ¿en qué momento el aborto se convirtió en la agenda, ¿no? Y en uno de los puntos centrales de los feminismos en el mundo? Y parecería que siempre son esos temas que le interpelan directamente a mujeres con ciertos privilegios de clase, ¿no? Y que luego instrumentalizan la historia de la tipa racializada. Que con eso yo no quiero decir que no hayan experiencias aisladas o particulares de abortos inseguros, pero la verdad, gente, es que muchas mujeres racializadas, subalternizadas, en fin, y eso lo menciono yo en el primer video, han tenido experiencias completamente seguras, abortando fuera de la venia del Estado, fuera de las lógicas y la mirada colonial del Estado. Porque también todo este discurso de la marea verde instaura esta narrativa de que todo lo clandestino es igual a inseguro, y eso es mentira. Y eso también tiene que ver con el tema del trabajo sexual. Cuando estas que buscan regular el trabajo sexual en el Estado, ¿no? Que constantemente hay una lógica que todo lo seguro, todo lo bueno, todo lo adecuado tiene que estar dentro de los marcos normativos y los marcos legales del Estado, y eso a mí me parece un error total. No, hay muchísimas formas, ¿no? Abortando con té, con descubrimientos como el misoprostol, que lo mencionaba, ¿no? Un descubrimiento de mujeres negras racializadas, no afaveladas, ¿no? Entonces yo con todo esto lo que quiero decir es que hay una ausencia muy fuerte, o sea, no se hablan de esterilizaciones forzadas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de la agenda del aborto no se están mencionando todos esos casos de mujeres indígenas en Oaxaca que son dejadas, que paran afuera en la clínica porque no la quieren atender, derivado de racismo? Literalmente es una condena para que se mueran ellas y se muera la cría.
¿Saben? Entonces ese tipo de historias no se cuentan. Ese tipo de historias donde hay un cuerpo racializado, subalternizado, un cuerpo no blanco, un cuerpo no hegemónico que quiere reproducirse, que quiere parir. Ese tipo de historias no se cuenta. Solamente se cuenta la historia. Ay, las más pobres, las más indígenas están muriendo cuando es mentira. Mira, la utilización del gancho, la percha en República Dominicana como una forma, eso es una instrumentalización peligrosa y malintencionada de las formas en cómo las mujeres precarizadas también abortan. Y con eso yo no estoy negando los casos que haya aislados, ¿no? Pero hace mucho tiempo, y eso se ha demostrado también, y muchísimas colectivas que acompañan han hablado sobre eso, también se ha demostrado también, ¿no? Entonces yo con todo esto, yo creo que es súper importante que cuando hablamos, o sea, cuestionar un poco en qué momento, por ejemplo, si ustedes se van a una comunidad, a un pueblo, si ustedes se van, si ustedes les preguntan a las mujeres negras, racializadas, migrantes, a las personas gestantes, migrantes, racializadas, que se movilizan en las caravanas, las mujeres que están en las, o sea, la quilombola, no las faveladas, las barrializadas, etcétera. O si ustedes le preguntan a la que está luchando por la tierra y el territorio en un país plagado por conflictos de tierra y territorio, ¿cuál es la agenda política que están hablando? Están hablando, gente, el aborto, la marea verde. Y miren que no es lo mismo, porque tú hablar en estos contextos de vida, de autonomía, cuando hablamos de autonomía cuerpo, como dice la Lorena Capnal, y de autonomía tierra. Entonces también están hablando de la vida, también están hablando de derechos reproductivos, también están hablando de autonomía reproductiva, pero no están hablando en los términos estatalistas, en los términos legalistas, en los términos del feminismo liberal, de esto de la marea verde que ha borrado y ha invisibilizado cómo la marea está plagada también de racismo, porque el discurso que reproducen y realizan es, incluso desde una lógica muy yoísta, individualista, de mi cuerpo mío, solo mío, yo decido, pero en una lógica también súper urbanista. Entonces yo con todo esto, yo me pregunto si esta agenda, o sea, en este mundo, o sea, si ahorita hablamos, si hacemos un ejercicio de pensar cuál es la agenda del feminismo a nivel global, yo sé que esto puede ser muy universalizante, quizás un error, pero si nosotros comenzamos a pensar cuál es la agenda de feminismo, gente, a nivel general, vamos a encontrar, si no de primer tema, de segundo, el aborto. Pero ¿en qué términos se está contando el aborto? ¿Cómo se está hablando el aborto? Se está hablando completamente desde una autonomía individual, yoísta y reproductiva en términos de raza y clase, quién tiene y quién no tiene, ¿no? Y eso acompañado a un discurso, evidentemente, un discurso de la superación y el empoderamiento, donde literalmente el feminismo blanco ha dicho, mientras menos hijos tenga, más se supera a la mujer. Pero ¿cuáles mujeres? ¿Ustedes creen que son esas que tienen las vidas resueltas de Polanco, que le están diciendo no se reproduzcan? No, le están diciendo a ciertas mujeres. Entonces por eso que a mí me parece que la autonomía reproductiva, hablar sobre el derecho a la reproducción dentro de esta agenda del aborto, si queremos ser antirracistas, es fundamental. Hay que hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de vainas no se están mencionando. O como por ejemplo en República Dominicana, ¿no? Como mujeres negras racializadas de origen haitiano son literalmente sacadas casi pariendo de maternidades. Entonces muchas veces, ay, si maternidades deseadas, sí, yo quiero abortar, yo aborté, pero ¿y a dónde están las negras y las indias y las racializadas que quieren parir, que están literalmente tocándole la puerta a la maternidad y que no la dejan? Pero saben que hablar de esos temas es hablar obligatoriamente de anticolonialismo, de decolonialidad, de antirracismo, es hablar de esterilizaciones forzadas, es hablar de lógicas eugenésicas, porque ustedes saben que la marea verde también tiene una lógica, o sea, todo ese movimiento abortero tiene una lógica eugenésica, naciente en los Estados Unidos, con esto de las Parenthoods y todo este pedo. Y eso lo podemos rastrear perfectamente. Y ustedes me dirán, Mica, ¿pero qué quieres tú? Discúlpame, pero cualquier posicionamiento político y cualquier demanda que no ponga el antirracismo en el centro y que no ponga las historias y el derecho a la reproducción de las empobrecidas, les racializadas, les negras, indias, etcétera, es irrelevante. Me parece completamente irrelevante. Y la otra cosa que quiero decir es que varias personas me estaban diciendo, bueno, porque ustedes saben que yo hice una crítica. ¿Saben qué? Voy a hacer un segundo video porque esto se va a acabar.